Hola amigos, bienvenidos otra vez con ustedes para un tema de suma actualidad, la osteoartritis degenerativa. Y aquí sí que hay que ponerle cuidado a este tema porque es excesivamente extendido. Se puede decir sin ánimo de exageración que mucha gente en el mundo sufre osteoartritis degenerativa y que no estamos exentos de ello. Y no estamos exentos porque, como ustedes recordarán en ocasiones anteriores, en programas anteriores, hemos insistido en que la artritis es un fenómeno que nos acompaña potencialmente desde casi siempre, potencialmente. Luego se dan las circunstancias que favorecen su desarrollo y dónde nos metemos. Si la osteoartritis degenerativa está clasificada como una patología incurable, que se lucha una barbaridad para darle estabilidad al paciente, para ayudarlo, pero como es tan dolorosa y es también destructiva, entonces el problema es inquietante. Me han llegado pacientes, por ejemplo, con una artritis, pero de esas que invaden todo, y me han llegado en silla de ruedas. Entonces no es que sea fatalista, ni mucho menos. Lo que pasa es que estos programas están dirigidos a generar conciencia de prevención, a que nosotros nos constituyamos en la medida de lo posible en amigos de ustedes, de su salud, de tal manera que bienvenidos. Como siempre damos datos de distintos aspectos complementarios, obviamente. ¿Sabían ustedes que existen más de 100 clases diferentes de artritis? Más de 100 clases. Tenemos que cuidar nuestra salud, porque ojalá no nos llegara nunca, que ese es el ideal. Pero como nadie está exento, entonces mejor ponerle ojo al toro, porque este sí es bravo, es de casta. ¿Por qué se produce la artritis? ¿Por qué se produce? Artritis es la inflamación de las articulaciones, pero existen algunas causas. Por ejemplo, un desorden inmunitario. El desorden inmunitario puede degenerar en artritis, como también ayudar a su hermanita, que es una hermanita terrible, que es la artrosis. Muchos pacientes nos llegan con artritis, artrosis, osteoporosis. Por favor, ese sí que es un trío muy feo, suena muy feo ese trío, porque es terriblemente destructivo y produce muchos dolores, mucho sufrimiento en los pacientes. ¿Y cuál puede ser la causa de esto? Pues que dijimos hace un rato, pues son muchas. A ver, una de ellas que regularmente no se tiene en cuenta en lo clínico es, vuelve y juega, la escoliosis. Exactamente, la escoliosis. ¿Por qué la escoliosis? Porque la escoliosis genera bloqueos en los sistemas del cuerpo humano. Los desarmoniza y se forma un caos terrible. Cuando el sistema inmunitario está bloqueado, pues entonces se pueden presentar muchos problemas de salud en el ser humano. Entre ellos se puede disparar, es un coadyuvante, se puede disparar la artritis. ¿Cómo les parece? Entonces, cuidado con eso. No es la única causa, eso sí que tengan cuidado en el tema. No es la única causa, existen muchas causas para la artritis. Por ejemplo, las personas que son neuróticas, las personas que son muy nerviosas, las personas que son psicorrígidas, cosas así por el estilo. Eso tiene una repercusión tremenda en el cuerpo humano, muy destructiva. Por eso es que nosotros aquí insistimos en higiene clínica, en el sentido de que, hombre, tengamos buenas costumbres que favorezcan nuestra salud, costumbres en nuestro comportamiento, en nuestros alimentos, costumbres sanas. En lugar de estar trasnochando, perdiendo el tiempo y gastando la plata y haciendo cosas contra el cuerpo, ¿por qué no estamos en la casa recuperando energías para seguir siendo productivos? Pero hay gentes que, como si el cuerpo les fuera a durar con salud no sé cuántos siglos,
hacen barbaridades y después terminan con terribles sufrimientos, pero unos sufrimientos atroces. Hace poco atendí a un paciente botado en una cama, ya se estaba quedando paralítico, perdió movilidad en las piernas, tenía artritis, tenía osteoporosis, tenía artrosis, tenía escoliosis, tenía hipertensión, ay, no, y hay otra cantidad de patologías. Este señor, en su juventud y por muchos años, fue un bebedor, un fumador, hasta que la vida le pasó factura. Pero la señora ya había muerto, ya no le quedaban muchos hijos, se le quedaba sobre todo uno porque los otros no estaban en este país. ¿Y qué problema? Eran más graves los problemas de tipo social familiar de él que su propio problema de salud, porque estaba quedando solo. Y una persona quedar sola y en esas condiciones no se lo deseo a nadie. Bueno, entonces la artritis se presenta regularmente entonces con inflamación articular. Y puede haber obviamente dolor, puede ser limitante. Por ejemplo, la artritis puede ser limitante. Hay personas que para caminar, uy, qué problema, para alzar los bracitos, para utilizar las manos, todo eso se les convierte en un terrible dolor de cabeza. Además, la artritis termina por ser incapacitante. Y hay una artritis que, sumada con la artrosis, el dolor es horrible. Yo he tenido muchos cuadros clínicos de personas sufrientes que llegan con unos desgastes y con unas inflamaciones y con unas malformaciones que los deditos son completamente así, deformes. Pero también me han llegado con ese problema, por ejemplo, en columna. Llegan personas con una tragedia en su espalda, pero terrible. Bueno, pues entonces, misión, ¿cuál es la misión? Cuidar nuestra salud. Ojalá la salud nos durara toda la vida, pero cuidémosla para que eso sea posible. Bueno, la artritis, ya vimos, puede producir falta de movilidad en las articulaciones respectivas y puede producir también, porque está ligado a ello, lo que la gente dice normalmente: mire, yo tengo gota y eso se me acumuló el ácido úrico. Y eso es incurable. Le digo, sí, pero es que es una forma de artritis. Recuerde usted que hay más de 100 formas de artritis. Esa es otra forma de artritis. Hay personas, por ejemplo, que el cuello, o sea, la columna cervical, el cuello se les queda rígido. Entonces, por artritis, y van a mirar para un lado y es así. O van a mirar para el otro y es lo mismo. No pueden bajar la cabeza, no pueden subir la cabeza, no pueden rotar la cabeza. Y los dolores son tenaces. Pues bien, esto también lo tratamos en Bon Natura. Eso es muy lindo, es un tema muy bello. La artritis también puede invadir, por ejemplo, las lumbares. Y es la zona más susceptible a desarrollar artritis, pero también artrosis. La artritis la encontramos en la cadera, en la relación que existe entre la cabeza del fémur y el acetábulo, o sea, donde encaja la pierna con la cadera. Es muy usual encontrar en personas mayores de 45 años, encontrar ya artritis o artrosis. Porque como son dos hermanitas que van tan de la mano. Entonces, mientras la artrosis es desgaste, repito, la artritis es inflamación. Y una persona que tenga estos dos elementos, con uno solo tiene para sufrir. Con eso está dicho todo. Pero hay cosas que agravan. Por ejemplo, la falta de ejercicio es como un impulsador de la artritis. Pero el exceso de ejercicio también impulsa la artritis. Entonces, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento se desgastan muy rápido, a pesar de que ellos los cuidan como un tesoro. Pero ellos se desgastan previamente porque las exigencias biofísicas son muy grandes.
y se retiran prácticamente jóvenes. Por ejemplo, un ciclista profesional que compita en pruebas internacionales de alto rendimiento, decir que a los 45 años está pedaleando, eso sí como que no funciona. Un futbolista, 45 años, no, ni se concibe, por los desgastes que ellos sufren. Y así sucesivamente. Hablando de afectaciones estructurales, hay una que dispara muchas cosas bastante desagradables en las personas. Son los golpes. Por ejemplo, los golpes en la cara, golpes fuertes, como por ejemplo en el boxeo, puede perfectamente desencajar la mandíbula, puede producir, impulsar el desarrollo del síndrome de la articulación temporomandibular. Por ejemplo, un golpe fuerte en cadera, uy, Dios mío, eso es terrible. Depende en qué segmento fue el golpe, más la repercusión que el golpe tiene. Pero regularmente estos golpes producen severos problemas que pueden degenerar en artritis. Y es que los golpes, las caídas, no se quedan simplemente que se levantó la pared, no pasó nada, todo bien. Bueno, vamos a ver si es cierto. Un carro estaba detenido en un semáforo esperando el cambio del mismo. Estaba en rojo, que pasara a verde. Ahí estaba todo normal. De pronto ese carrito se lo llevaron por delante, pero de una manera terrible. Porque resulta que alguien que venía atrás, era una buseta, no vio el automóvil, no lo vio. Y un bus, por más pequeño que sea, es un bus. En Colombia le dicen buseta. Entonces, ese golpe, ¡pum!, en seco, produjo cosas terribles. Porque resulta que la cabeza de las personas que están dentro del carro hacen así y hacen así. Mejor dicho, hacen este doble movimiento, pero a una velocidad terrible. Si se les hace en ese momento un examen minucioso, realmente no se va a registrar gran cosa, salvo que hay una fractura o una fisura o cuestiones así, una luxación fuerte y demás. De lo contrario, poco se registra, pero con los años, Dios mío, estas personas están en el filo de la navaja de desarrollar una patología bastante tenaz, llamada esclerosis múltiple. Terrible, terrible. Entonces, bueno, a cuidarnos se dijo. Entonces ya sabemos que golpes fuertes, caídas, etc. Pero hay aspectos psicológicos que redundan en la artritis. Y pareciera que no, sí, redundan en la artritis. ¿Por qué razón? Porque son coadyuvantes que bloquean el sistema inmunitario. Y ya vimos que cuando se bloquea el sistema inmunitario, la persona puede desarrollar enfermedades muy graves. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? ¿Cuáles pueden ser de tipo psicológico? Por ejemplo, la psicorrigidez. Uy, hay personas que son así, inflexibles. La naturaleza después les va a pasar factura. Y eso es inexorable y es inevitable, siempre y cuando la persona a tiempo haga una reingeniería de su modo de pensar, del manejo que le está dando a su vida, y se vaya por el camino de las cosas que deben ser. La psicorrigidez es muy mala amiga. Y es mala amiga porque nos pone así, unos contra otros, en la familia, en el trabajo, en donde estemos. Bueno, otro elemento que dispara la artritis es el fanatismo. Entonces dirá, pero ¿y por qué el fanatismo? Claro, una persona fanática es una persona que lesiona fuertemente su sistema cardiovascular, lesiona terriblemente el sistema nervioso, va a lesionar vías gástricas, va a lesionar el colon. Oh, eso no es nada agradable. Otro tema que puede producir o
de hecho la produce, si no quiero decir, es un coadyuvante de la artritis. Son lo que se llaman las alteraciones metabólicas. Entonces aquí viene un tema todavía más puntual. Se puede afectar el metabolismo en la medida en que la persona se le incrementa la escoliosis, correcto, la escoliosis, que la columna cada vez se tuerza más, cada vez se tuerza más. Pero también en la medida en que la persona tenga colon irritable, porque el colon irritable lanza cualquier cantidad de toxinas al torrente sanguíneo que recorren todo el cuerpo y perfectamente están comprometidas en la aparición o en el incremento de la artritis. Una persona con un colon al día sin problemas, pues la artritis no es que le pegue muy duro. La artritis sí definitivamente tiene una base en el colon irritable. Bueno, se han encontrado factores hereditarios en la artritis que disparan la artritis. Existe la artritis degenerativa, la reumatoide y la eritomatosa. Bueno, pero ya saben, les dije, hay más de 100 clases de artritis diferentes, así que estas son algunas de ellas. Bueno, las enfermedades llamadas autoinmunes también suelen atacar las articulaciones. Entonces se encuentran ustedes las personas, por ejemplo, las personas con fibromialgia, que les duele hasta el apellido. Todo les duele. Les duelen las cadenas musculares, no se pueden sentar, no se pueden parar. Mil cosas suceden. La movilidad la pierden. El desplazamiento de cualquier manera que lo quieran hacer, lo pierden. Bueno, por favor. Entonces hay que tener mucho cuidado con tener colon al día. Las defensas activas al día, porque donde ellas se desequilibren, se desarmonicen, van a combatir el propio cuerpo, no a defenderlo. Y yo les cuento una cosa, muchos de los dolores que tienen o que sufren los pacientes en distintas patologías comprometen seriamente el sistema inmunitario. Y prueba de ello es el éxito tan espectacular que tienen las personas, por ejemplo, que hacen drenaje linfático. ¡Ay, qué descanso! ¿Cómo les alivia el dolor? Es que las personas muchas veces no piden que las curen. Por favor, ayúdenme a elevar mi calidad de vida. Eso suena muy razonable, muy bonito. Tantas cosas que podríamos seguir diciendo sobre la relación entre el sistema inmunitario, el colon, la sangre. La sangre tiene que estar limpia. ¿Y quién tiene limpia la sangre? Comiendo con tanta grasa como come la gente, con tantas harinas, con tanta azúcar, tanta sal. Es que hay una exageración, no tenemos disciplina para nuestra alimentación. Y finalmente, pues la naturaleza muy amablemente nos pasa factura recordándonos que cuando nacimos nos dieron una chequera en blanco llamada salud. Entonces, en la medida en que pasa el tiempo, vamos girando chequecitos. Después, la naturaleza, con el correr de los años, nos dice: aquí le tengo estos chequecitos. Y los intereses. Entonces, cuando la gente comienza a sufrir de cualquier cantidad de cosas. El sedentarismo dispara la artritis. En cambio, el ejercicio lubrica las articulaciones. Vea, y las oxigena. ¡Qué bonito! Entonces, cuando la persona ya tiene el problema, se le puede manifestar de muchas formas. Por ejemplo, se le dispara el dolor cuando hay frío, cuando hay humedad. ¿Por qué razón? Porque son reactivos. Por eso a estas personas se les indica que vayan a vivir a clima templado o ya a tierra caliente. ¿Por qué razón? Porque es que el frío para estas personas es un suplicio. Entonces estamos llegando prácticamente al final de esta emisión sobre la
osteoartritis degenerativa, diciéndoles lo siguiente en síntesis: por más que pareciera que, bueno, se perdieron las esperanzas, no hay que perderlas, hay que luchar hasta el último momento. Y en Bon Natura, ¿cómo les ayudamos a los pacientes con osteoartritis degenerativa, con artrosis, con osteoporosis? Porque esas tres hermanitas tenemos que parar su acción terrible en el cuerpo humano. Y sí se puede. Y se puede porque cuando enderezamos columna y la columna nos queda impecable, cuando colon trabaja bien, cuando la sangre está limpia y cuando aquí no tenemos virus, entonces necesariamente la calidad de nuestra salud garantiza que vamos a tener, ¿qué? Calidad de vida. Eso lo hacemos en Bon Natura y nuestros datos están a pie de pantalla, nos encuentran en las redes sociales y estamos para recibirlos con un gran abrazo, porque ustedes no son clientes para nosotros, tampoco son un número, son algo así como nuestros seres muy apreciados y bienvenidos. Les habló Douglas Rockutz, muy amables.